Señor Barbosa, diputado, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Instituto Nacional de Atención a las Víctimas de la Violencia y la Criminalidad. ¿Cuál es la lectura de usted frente a este anuncio? Ese anuncio del presidente Maduro se produjo después que nosotros introdujimos el proyecto de la Asamblea Nacional y que yo en una rueda de prensa expliqué el planteamiento de crear un instituto o un fondo para la protección de las víctimas de la violencia. Bueno, nos parece que es una reacción positiva, pero lo que nosotros aspiramos no es que el gobierno cree un instituto que sea un tema burocrático más, sino que esté regulado por una ley en donde los derechos de la víctima estén realmente establecidos y que el Estado se vea obligado, como consecuencia de esa ley, a cumplir con esos derechos que allí se establecen. Para ello hace falta, nosotros planteamos el Fondo de Protección de las Víctimas. El presidente Maduro, luego de nuestra declaración, habla de un instituto. Bueno, el nombre es lo de menos, lo importante es que cumpla esa función y que se haga justicia con esas personas. Diputado, vamos a comenzar a compartir con usted la participación de nuestro público. Víctor Ribeiro nos dice, es una vergüenza que el gobierno permitir que suceda tal manifestación que apoyan tales ampones en Ocumare del Tuy. Qué lamentable. Sí, tiene razón el amigo. Realmente la falta de presencia del Estado garantizando a toda la población un mínimo de seguridad es muy importante para que la percepción psicológica de la gente es que hay un gobierno que les responde por sus derechos. Alicia Linares nos dice, pareciera una política de Estado, la anuencia y complacencia ante los delincuentes, los organismos competentes no actúan. ¿Por qué no actúan según la denuncia que hace Alicia Linares? No hay capacidad, no hay recursos. ¿Por qué usted considera que algunos organismos del Estado no actúan en esta situación? Porque no hay un plan para actuar, que sea coherente, que sea integral, que los incorpore a todos y que incluso incorpore a la sociedad democrática. Ustedes vienen a hacer este programa y seguramente desde la madrugada tienen un plan, tienen una agenda. Entonces cada quien sabe lo que va a hacer frente a cualquier circunstancia. Eso es lo que está pasando. A veces las autoridades no hayan que hacer, están esperando instrucciones. Por ahí se comentó que están esperando que llegue el presidente Maduro de Cuba para hacer X acción. Se postergó el patrullaje inteligente que iba a iniciar este miércoles al viernes. Si las atribuciones están muy claras, no es necesario que el presidente esté aquí para que esto se haga. Ahora, si no hay ningún plan y nadie sabe cómo se va a hacer, eso es muy grave y la ciudadanía siente pues que está desamparada en ese sentido. Carlos Aular nos dice, hay grupos de motorizados que no respetan la ley, inclusive están armados y los cuerpos de seguridad se hacen la vista gorda. ¿Hay anarquía en el país? Claro que hay anarquía, esa es una demostración de anarquía. El problema es que se ha armado alguna gente y ahora hay una voluntad para desarmarla. Ese es el problema que está planteado, porque esa gente que actúa libremente, con armas largas incluso, en una moto, tiene que sentirse apoyado, porque si no sintiera que tiene algún apoyo, no se atreviera a una conducta pública de ese tipo. José Contreras, diputado, nos dice, con ese proyecto de ley no se estaría poniendo un precio a la vida, ya que se cancelará de acuerdo a la gravedad. Sí, pero nosotros remitimos al reglamento de la ley establecer el monto de las indemnizaciones, precisamente porque es muy delicado que nadie diga cuánto vale la vida o la lesión de una persona. Va a depender de la gravedad, de la circunstancia económica incluso de la víctima. Es posible que haya una víctima de un delito de este tipo que tenga una situación económica que no necesite la indemnización del Estado y otras que lo necesiten todo. Por eso es difícil establecer de manera general, sobre todo con esta inflación que tenemos en Venezuela, cuál sería el monto de la víctima, de indemnización, perdón, a una víctima. De allí que lo remitimos al reglamento para que sea flexible en base a cada caso. José Jerez nos dice, ¿quién le quita el porte de arma a la delincuencia organizada si solo duran 3 meses presos por homicidio? Sí, a eso se plantea no solamente el problema de que el Estado, que es el que debería hacerlo a través de los órganos competentes, pueda accionar policialmente para lograr eso, sino también que el Poder Judicial, que en muchos casos es cómplice de que mientras que los policías hacen un buen trabajo y llega un delincuente al tribunal, ya antes de llegar ya tienen una salida para ponerlo otra vez en la calle, porque no hay una impunidad. Mire, los casos de impunidad en Venezuela sobrepasan desde hace muchos años al 90% de los casos que se presentan. Y no hay peor aliado de la inseguridad que la impunidad. Estamos ante un estado de impunidad demasiado grave y yo creo que el país tiene que moverse muy duramente, ¿no?, para, hacer rectificar al gobierno en beneficio de todos. William Muscus nos dice, en un país donde ni siquiera pagan prestaciones ni jubilaciones de forma justa y oportuna, esa ley es una utopía, pisa en tierra. ¿Qué le responde? Bueno, yo pienso que respeto mucho la opinión del televidente, pero creo que tenemos el deber de dejar constancia histórica de que hicimos un esfuerzo como diputados
en un poder legislativo donde están tan limitadas las posibilidades de trabajar, porque se protejan a personas que realmente necesitan la protección del Estado. Allá la responsabilidad de quienes no sean sensibles a un planteamiento que tiene la justificación humana que tiene este planteamiento. Nosotros somos legisladores, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a un drama de este tamaño, y estamos planteando una salida que contribuiría con el Estado venezolano a realmente hacer justicia a quienes la merecen. ¿Los dirigentes de oposición, a su parecer, han aportado para avanzar a mejores caminos para Venezuela? A nivel legislativo, dentro de las limitaciones que tiene este poder legislativo, ha habido muchas iniciativas. La ley del primer empleo, que creo que planteó primero Justicia en su oportunidad, nosotros estamos planteando esta ley. Ha habido muchas iniciativas. Lamentablemente, quienes están del otro lado hasta ahora ven nuestro planteamiento como que no les conviene que eso tenga éxito porque los méritos los va a tener fulano o sutano, y no se dan cuenta que el éxito sería de todos. Y si ellos están en el gobierno, serían los principales beneficiarios de cualquier decisión que tome el Estado venezolano. Y si lo tomamos por consenso, mucho mejor para enfrentar temas como este. Mick López, diputado, nos dice, la ministra Iris Varela, dijo una mentira, que las discotecas venían de los 40 años y la oposición se quedó calladita. No nos quedamos callados. Primero, todo el país que vivió esa etapa sabe cómo eran las cosas en otras épocas. ¿Cómo eran las cosas en otras épocas, diputado? Tan criticadas. Bueno, a mí me tocó, yo fui gobernador de Estado Zulia durante 4 años y visitaba las cárceles, por supuesto, sobre todo la cárcel de Sabaneta, que luego se convirtió en lo que se convirtió. En el 98 había 14.000 presos en toda Venezuela. Y ahí se cumplía régimen penitenciario normal. Nunca hubo problemas de este tipo, y menos en la cantidad que está ocurriendo en estos momentos. Pero que hubiese una discoteca dirigida por los pranes, que tuviera acceso a la gente afuera, que lleguen los camiones llenas de licor, de cosas para aparatos de sonidos, cosas para organizar una fiesta dentro de una cárcel, dirigida no por el director de la cárcel como una actividad recreativa, sino donde se cobran entradas y donde se vende el whisky muy caro. A mí me parece que este es el colmo de los colmos. Eso no existía. Eso no existía. Y creo que no existe en muchas partes del mundo, ni ha existido nunca en Venezuela. Radio X3MA nos dice, no solo un estado de impunidad, sino de corrupción a nivel de funcionarios que muchas veces son cómplices de delitos de robo. Así es, así es. Lamentablemente hemos visto incluso policías, funcionarios policiales implicados en temas de robo, así como lo hemos visto como víctimas. Ustedes no sé si se han dado cuenta cuántos policías han sido asesinados últimamente, porque ya uno de los peores problemas que está pasando es que ya el delincuente le perdió el temor a la autoridad. Hasta los primeros 15 de enero iban 10 efectivos policiales en la Gran Caracas. Y matan a los policías para quitarle las armas, a veces únicamente con ese motivo. Estamos llegando a un momento realmente muy grave. Diputado Alfredo Cabrera nos dice, buen día, ¿me puede decir qué delincuente usa porte de arma? Sea realista, si la policía no nos cuida, entonces, ¿quién? Bueno, estamos haciendo un llamado, yo lo dije al principio, esta ley no es la solución es un plan de seguridad integral. Esta ley lo que trata es proteger a las víctimas, precisamente de que no haya solución con un plan integral de seguridad. ¿Habrá capacidad a través de esta ley amparar, proteger, apoyar a todas las víctimas de la violencia? Sí hay capacidad, la ley lo prevé así, a todas las víctimas de la violencia que hayan sido objeto del delito de homicidio violento o de lesiones personales, así lo plantea la ley. Ahora falta que el Estado asuma ese reto, que los parlamentarios del oficialismo apoyen esta ley. Nosotros estamos dispuestos a hacerle cualquier mejora siempre y cuando sea para cumplir el objetivo que ahí está planteado y que el Estado esté dotado de un instrumento que le permita cumplir con esa actividad de justicia social tan elemental. Cipriano Heredia, diputado, nos dice, en el caso de los homicidios, la impunidad supera incluso el 90%, usted hacía referencia. Sí. Es decir, matar en Venezuela no tiene castigo. ¿Cómo se revierte esto? Con un Estado que funcione, con una reforma muy importante en los poderes públicos, con un poder judicial que no esté politizado, con un ministerio público que realmente responda a las necesidades de la población y no a las líneas políticas del partido, de las fiscales general de la República. En fin, estamos con una crisis institucional, además de la crisis de seguridad y la crisis económica. Y para nosotros, la crisis de seguridad personal y la crisis económica es la falta de instituciones la causa principal que la genera. Maybe Revilla nos dice, fin de mundo, el alcalde decreta 3 días de duelo municipal por la muerte de los malandros en Ocumare del Tuy. Bueno, no me atrevo a calificar si eran malandros o no, pero realmente aquí hubiera duelo nacional permanente si se decretara por tantos muertos ahí todos los días en Venezuela.
DMC nos dice, además, ¿quién le pone precio a la vida de un familiar? Cada día piensan menos en el colectivo, desarmen al AMPA común. Bueno, el objetivo de esta ley es precisamente eso, no ponerle precio, pero sí hacer efectivo el derecho que tienen los familiares de las víctimas, que lo han sido como consecuencia de la falta de seguridad por parte del Estado, a recibir alguna indemnización. No se olviden que muchas de las familiares de las víctimas quedan desamparadas, quedan huérfanos, quedan viudos, sin trabajo o viudas, y el Estado debería compensar a esas personas con las ayudas o la asistencia o la indemnización que prevemos en ese proyecto de ley. Made nos dice, las víctimas de la violencia necesitan más la justicia que el dinero. Sí, estoy de acuerdo. Creo que necesitan la justicia y cuando, como consecuencia de cualquier hecho de los que vemos todos los días en Venezuela, se convierten en víctimas de la violencia, necesitan también la protección. Entonces esto se contradice con el balance, la memoria y cuenta que ofreciera la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que ella decía que su año había sido positivo en cuanto al balance que ella presentó. Eso se contradice cuando hablamos que hay 90% de impunidad en el país, porque de hecho el Ministerio Público, existe la Coordinación Nacional de Protección de las Víctimas por parte del Ministerio Público. ¿Esto funciona? ¿Esto contradice con el discurso de la fiscal general de la República? Claro que contradice. Esa dirección que existe en la Fiscalía se refiere a quienes participan en los procesos penales, no a las víctimas de los delitos como lo concibe esta ley. Pero realmente yo, que estaba en la Asamblea cuando la fiscal presentó su informe, me parecía que estaba oyendo hablar a fiscal de otro país, no de Venezuela, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene nada que ver con lo que la fiscal nos dijo. M nos dice, ¿no será una institución más de Venezuela que se prestará a la corrupción? Bueno, esperamos que no. La intención es que funcione bien y que las propias víctimas sean vigilantes de que funcione. Eliezer Gómez nos dice, la propuesta de crear y atender las víctimas está contemplada desde el año pasado en la misión A Toda Vida. Eso no es nuevo. Sí, pero eso fue una declaración, fue un plan político que no se ha concretado, y si no, que hablen con las víctimas para ver si han recibido algún beneficio como consecuencia de esa decisión. Argote 01, enfático, dice, diputado, escuché bien, 25.000 muertos el año pasado, ¿hay un estado de guerra no declarado en el país? Así es, de acuerdo a las cifras del Observatorio Venezolano de la Violencia, fueron 24.763 víctimas del homicidio violento. No estamos hablando ahí de lesiones, que deben ser más de 100.000, por supuesto, o 200.000. Esa es la verdad. Este proyecto de ley para la protección de víctimas de la violencia ya fue presentado, tiene que remitirse a la Comisión de Política Interior. ¿Cuándo estiman ustedes que será discutido en plenaria? Nosotros esperamos que en las próximas sesiones se envíe a la Comisión de Política Interior, que se incorpore a la agenda legislativa de este año. Personalmente me solicité incorporarme a la Comisión de Política Interior precisamente para hacerle seguimiento al proyecto de ley y ayudar a que realmente pueda ser aprobado. Esperamos que eso ocurra y vamos a estar muy pendientes de impulsarlo.